Bienvenido a The Conversion Show. Soy Javi Pastor y te puedo asegurar que si te quedas aquí, tú también aprenderás a vender. Hola, muy buenas y bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show. Episodio 85 en el que vamos a hablar de una técnica súper sencilla pero súper reveladora para encontrar ideas para email, para páginas de venta o para contar historias, incluso para hacer un monólogo, si quisieras hacer un monólogo. Bien, entonces antes de empezar quiero comentarte un par de cositas interesantes. La primera, cerramos inscripciones la semana pasada de Soy Copywriter, de esta nueva edición de Soy Copywriter. Esta vez vamos a hacer unos 300 alumnos, más o menos 300 alumnos. Una nueva edición, una nueva aventura. Ya tuvimos ayer el evento de bienvenida, todo el mundo con la motivación al máximo, todo el mundo ya, algunos consiguiendo clientes. Es súper curioso que hay gente que en la primera semana ya tenemos un canal en el que pone mi primer cliente y la gente comenta si ha conseguido su primer cliente y se activa un proceso de recompensa, que no diremos cuál es, pero un proceso de recompensa por conseguir ese primer cliente. Pues ya tenemos varios mensajes de gente que, por supuesto, haciendo el trabajo que comentamos en el evento, si estuviste en el evento de Soy Copywriter, pues ese trabajo, si se hace, pues se consiguen resultados. Entonces hay gente que ya entra en el programa con resultados. Ahora mismo inscripciones cerradas. Si te quieres preinscribir para la próxima edición, que será sobre septiembre-octubre, puedes inscribirte, ya sabes, en soycopywriter.com y te avisamos en cuanto abramos las preinscripciones, que será más pronto que tarde, porque estamos preparando como un preparatorio, por llamarlo de alguna forma, previo a Soy Copywriter, para que si alguien accede en mayo, por ejemplo, pues tenga mayo, junio, julio, agosto y septiembre para formarse, prepararse y sacarle aún más partido a la formación y estar casi un año formándose con nosotros. Entonces eso por un lado. Luego por otro lado, si escuchas el podcast con regularidad, conocerás los episodios 321, pues el de este jueves será el último 321 y voy a cambiar el formato. Voy a cambiar un formato relacionado con los libros, porque es algo que mucha gente me pregunta. Entonces voy a hacer una serie de 25 episodios sobre libros. Todavía tengo dudas de qué hacer exactamente, así que si quieres darme una sugerencia me la puedes dar, pero probablemente hable de un libro y de como 2 puntos más sobre ese libro y por qué lo recomiendo, y pues, total, iré comentando un libro con cada episodio y sustituiremos esos 321 por estos nuevos, un libro al día, el libro de los jueves o cualquier historia de nombre que le ponga a este tipo de episodios. Y ahora sí, entremos en materia, entremos en el episodio de hoy, de encontrar ideas, de cómo encontrar esas ideas, qué técnica podemos utilizar para encontrar ideas infinitas para escribir emails y bueno, para cualquier cosa. Normalmente, mucha gente cuando yo doy clases de email marketing, tanto en la escuela como cuando voy a algún máster, alguna formación, doy alguna ponencia, alguna charla, la mayoría dicen, es que yo no voy a tener ideas para escribir email con regularidad. Regularidad, véase, 1 al día, 3 a la semana, 5 o incluso 1 a la semana. La gente siempre cree que se va a quedar sin ideas. Por eso mucha gente dice que no envía emails. No, yo no envío email porque me voy a quedar sin ideas. Porque además mi vida es aburrida, no tengo nada que contar, etcétera. Y esto es curioso porque realmente hay técnicas y técnicas. De hecho, ya vimos en el episodio 42 el de 3 métodos sencillos para no sufrir el síndrome de la página en blanco. Lo puedes encontrar en javipastor.com/42. Ya vimos varias técnicas, tres ideas, ¿no? 3 métodos con los que puedes sacar ideas. Pero aún así me siguen llegando email, comunicaciones, mensajes. ¿Cómo encuentro ideas para crear emails? Sobre todo el email es como lo que más frustra, ¿no? Es lo que suele agobiar un poco más porque digamos que es algo más frecuente y la gente pues no se le ocurre nada que escribir. Entonces, de lo que he aprendido en el último año y medio, hay una técnica concreta que a mí me ayuda mucho y que a mí me gusta, que es súper sencilla. Es un ejercicio realmente útil para tu vida, te diría, porque te va a hacer reflexionar sobre todas las cosas que te pasan en la vida, también para encontrar ideas y también para analizar incluso tu propia vida. Pero bueno, ese ejercicio se llama Homework for Life, o bueno, la tarea para toda la vida, y es un ejercicio creado por Matthew Dicks de Storyworthy. Storyworthy es un libro que también te recomiendo, un libro muy bueno sobre storytelling, sobre cómo contar historias y demás. Te dejo el enlace en javipastor.com/85 y si no, pues lo buscas en Amazon. Storyworthy. También te lo dejo debajo de la descripción del vídeo si lo estás viendo en YouTube. Entonces este ejercicio es súper sencillo, te lo voy a explicar y vas a ver que es ridículo, pero que nadie, al hacerlo y al acostumbrarte, importante, acostumbrarte a hacerlo siempre, es cuando gana. Es decir, esto gana a lo largo del tiempo. Si lo haces 2 días y paras, no sirve de nada. Sirve cuando te pegas un mes haciéndolo, por ejemplo, o 2 meses o 3, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Solo hay 3 pasos. Súper básico y súper sencillo.
El paso número 1 es crear un documento de Google Sheets. Por ejemplo, Google Sheets, Excel. Si quieres crearlo en Word, pues lo creas como tú quieras. El objetivo es que haya dos columnas. Una columna donde tiene fecha, por ejemplo, pues 27 de abril del 2021. Y a la derecha, como un espacio más grande, digamos una barra más grandecita, donde puedas escribir un resumen de una historia. Vamos a recopilar al menos una historia cada día. Es decir, es muy sencillo. Tienes en un lado, si lo quieres hacer a mano, lo puedes hacer a mano, en un cuaderno. Tienes a un lado la fecha y a otro lado la historia resumida. Entonces ahora ese es el primer paso, crear ese documento como tú quieras, de la forma que quieras. Y el segundo paso es, cada día, idealmente a la misma hora e idealmente al final del día, porque encontrar historias que contar, si acaba de empezar el día de ese mismo día va a ser complicado. Entonces yo os recomiendo hacerlo al final del día o bien al principio del día para recopilar la historia del día anterior, ¿vale? Como tú quieras, pero o al principio recopilar la del anterior o al final para recopilar historias de ese día. Entonces, tú al final del día, por ejemplo, a las 9 de la noche o a las 8 de la tarde, lo que sea, entras en el documento y piensas, hoy qué me ha pasado, más relevante, menos relevante, da igual. ¿Cuál es la historia? Que si yo tuviera que elegir una que he visto, que he oído, que me ha pasado, lo que sea, que ha destacado más en mi día. A veces puede ser más interesante, a veces menos, nunca se sabe lo interesante que puede llegar a ser. Y entonces la escribes, pero no en plan detallado, sino en plan muy sencillito, en plan un resumen básico. Es decir, por ejemplo, te pongo una que tengo yo por aquí, del 9 de marzo. Pongo Bruno llama a Fran señor extraño. Punto. Posicionamiento. Punto. Sánchez. Punto. Menos pelo que un codo. Atento a la descripción de la historia, ¿vale? Entonces, yo ese día yo con la broma siempre estoy diciendo tontería al niño de Eli. Entonces él le dije, Fran, ¿quién es este señor? Algo así. Y con la broma le dijimos, el señor extraño, hace unos meses. Y con la tontería, pues Bruno ya recuerda a Fran como el señor extraño. Es como él es el señor extraño, ya tiene ese mote, ¿no? Como el señor extraño. Y por otro lado, de broma, un amigo mío que se llama José Luis Sánchez, que de hecho es el que ha hecho la intro de este podcast, ha editado este podcast durante varios años, y edita los podcasts de otros referentes de marketing y demás. De broma, él está calvo y de broma siempre le decíamos como que tienes menos pelo que un codo. Esto es una cosa muy de Cádiz, ¿no? De meternos con la gente. Entonces, a Bruno de pequeño, con los Playmobil, yo le decía, el Sánchez tiene menos pelo que un codo, algo así de broma, con las bromas, con los audios por el WhatsApp y demás. Entonces le quitaba los pelos a los Playmobil, le quitaba el pelo, el que se le puede arrancar, ¿no? Y decía, mira, es el Sánchez, menos pelo que un codo. Es muy gracioso porque es como un niño de 2 años, ya tiene como un recuerdo muy, muy fijo a una persona, un posicionamiento para esa persona. Entonces, para mí esta historia, que parece una tontería, es una historia que yo puedo utilizar posteriormente en un email. Como ves, estamos hablando del posicionamiento en la mente de un niño de 2, 3, 4 años con conceptos muy sencillos. Entonces, el tercer paso, ¿cuál es? Imagínate, tú tienes historias como esta y es usar este documento para construir tus textos. Por ejemplo, yo voy y miro, necesito vender algo de posicionamiento. Por ejemplo, me contrata Eli, que trabaja estas cosas, y tengo que trabajarle un texto de posicionamiento para vender posicionate como número 1. Por ejemplo, ella tenía un taller de posicionamiento. Entonces, si quisiera escribir un email sobre la importancia del posicionamiento, podría utilizar esta historia de Bruno. Podría decir, mira, el posicionamiento es importante, bla, 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 y cómo el copywriting ayuda a conseguirlo a través de los textos, bla, 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 podría contar la historia de Bruno. Es decir, si para un niño, a base de un tipo de comunicación, tiene posicionada a dos personas tan fijas, tan claras, imagínate lo que podemos hacer si trabajamos el posicionamiento, si hacemos que todo el mundo piense, cuando piense en ti, piense en copywriting, no en señor extraño, ni en menos pelo que un codo, ¿no? Cuando piense en ti, piense en psicología, en psicólogo, lo que sea, ¿no? En experto en coaching por valores, en experto en lo que sea, en experto inmobiliario, lo que sea, ¿no? Entonces podría trabajar, estoy haciéndolo un poco al azar, porque este email ni lo he creado, ni he utilizado todavía esta historia. Pero podría utilizarla, tendría que darle una vuelta y podría utilizar la historia, o como mínimo me sirve para historia, para contar y para reírme, ¿vale? Entonces el ejercicio es repetir esto una y otra vez, los 3 pasos, es decir, empieza ahora, empieza hoy, creas el documento con las fechas y las historias, y hoy recopilas una al menos. En un día puede haber 3 y puede haber 4. Y hay veces que de una misma conversación con una persona he recopilado 4 historias, porque ha sido una conversación muy interesante. Entonces, depende de cada día que te salgan más o menos historias, pero siempre tiene que haber al menos una que puedas recopilar. Al menos una. Al menos una. Entonces, yo lo que te recomiendo es, cuando termines de ver o escuchar este episodio, que te vayas al formato que prefieras, si es un cuaderno, si es un Google Sheets, si es un Excel, lo que tú quieras, que te vayas allí
y que te pongas a escribir estas historias. Pongas la fecha y empieces a escribir la historia de ayer o la historia de hoy o si empiezas mañana, pues la historia ya mañana, pero que empieces ya. Porque con esto vas a tener decenas y decenas y decenas de historias para contar. Y cuando pase un mes tendrás mínimo 30 y cuando pasen 2, 60, cuando pasen 3, 90 al menos. Entonces todo esto te va a dar un montón de armas para contar historias. Y también, por supuesto, te recomiendo que leas el libro Storyworthy de Matthew Dicks, que está muy bien. Es un libro que se lee rápido, es un libro divertido y que tiene varios aprendizajes como este para contar historias. Y ahora simplemente te lanzo el reto de crear tu Homework for Life, esa tarea para toda la vida, y comienza a buscar esas historias que podrás utilizar en tus emails y en tus textos de venta. Venga, a darle caña, a buscar historias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.